Lo comentábamos, una alza levemente superior a la proyectada inicialmente registrarán las cuentas de la luz en enero, según informó la Comisión Nacional de Energía. Se estima que el incremento en algunas comunas de la región metropolitana, eso sí, podría bordear el 13%. Se trata del cuarto incremento tras el descongelamiento de la tarifa eléctrica que comenzó en junio del año pasado. Para hablar de este tema nos acompaña Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago. Humberto, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Corrígeme, ¿cuarta o tercera alza? Cuarta. Es cuarta, estamos Sí. bien, ya. Y se esperaba esto. Nos tocó hablar en la primera, en la segunda alza, ahora ya tenemos ya proyectando la cuarta. Levemente por debajo de lo que se había proyectado. ¿Por qué? Un poquito más arriba de lo proyectado. Levemente por sobre. Por perdón, sobre. sí. Que era un 9% que se habla en algún minuto. Claro, la Comisión Nacional de Energía emite dos informes. Uno preliminar, que es de una otra manera corregido o comentado por las empresas, ¿verdad? Y después, en función de esas observaciones, la Comisión emite el definitivo. Entonces, a partir de los datos que salieron publicados el día de ayer, hay un incremento, una actualización al alza. Generalmente el informe preliminar y el definitivo siempre calzan, pero aquí hay una pequeña corrección. Probablemente depende por el tipo de cambio finalmente que utilizó la Comisión Nacional de Energía, algunas correcciones o observaciones, mejor dicho, que hicieron las empresas, pero en definitiva, del 9% promedio que dijo el ministro hace un mes atrás, ¿Sí? Nos pasamos casi a un 11% promedio a nivel nacional. Que indudablemente a nadie le gusta que la cuenta suba, pero esto es un proceso que ya llega a su término en función de la normalización, ¿verdad?, de estas alzas escalonadas que evitaron el 150% que había en enero programado. Eso, hagamos un punto de contexto que es bueno recordar. Muchos deben decir, de nuevo me sube la cuenta de la luz. Aquí hay un porqué. Sí, claro. La tarifa tiene tres componentes. El precio de la energía, que pesa un 70%, y las otras dos que suman el restante, que es la transmisión y la distribución. Entonces, generación, transmisión, distribución. Exactamente, 70, 10 y 20. Perfecto. Entonces, el 70% se congeló el 2019 con el estallido social. Ese mecanismo no funcionó y el gobierno asume el actual y lo vuelve a congelar o establecer un mecanismo con los mismos problemas de diseño que el anterior. En definitiva, a enero del 2024, la deuda acumulada por tener la tarifa estabilizada superaba los 6.000 millones de dólares. Entonces, indudablemente había dos alternativas, la comentábamos recién: postergar la deuda o hacerle frente. Y la autoridad, una de las cosas positivas que tiene este ministro, que decidió tomar esa sartén por el mango, ¿verdad?, junto con el apoyo del Poder Legislativo, y se encontró un mecanismo que permitía tres cosas. Primero, no acumular más deuda, que era lo más importante. Segundo, traspasar los precios reales para que de una u otra manera las empresas pudiesen mantener su cadena de pago. Y tercero, pagar la deuda, pero sin tener que subir la tarifa un 150%, como debe haber sido en enero. Hacerlo de gradual, porque si no tendría que haber sido un alza única que se habría mantenido durante el tiempo y que llegaría 40%. Un 150%. Perdón, eso. Sin la ley anterior, en el fondo. Anterior. Si no se hubiese hecho este mecanismo de normalización, en enero la tarifa hubiese subido hasta un 150%. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Después de un trabajo legislativo muy intenso y técnico también, se busca y se propone un esquema que descongela la tarifa con el objetivo de los tres elementos que plantea al inicio: no acumular más deuda, pagar la deuda en el largo plazo y de una otra manera transparentar los costos. Entonces, a los usuarios residenciales, que son casi el 90% de los usuarios, se postergó el alza hasta enero del 2025. Entonces, la primera alza de junio fue descongelamiento del cargo de distribución, la de julio, el primer descongelamiento de energía, en octubre el segundo descongelamiento de energía y el tercer escalón, o cuarto escalón mejor dicho, en enero el último descongelamiento en el precio de la energía, de tal manera que a partir de enero, ¿verdad?, cuando esté publicado el decreto en el Diario Oficial, todos vamos a pagar el precio real, todos vamos a pagar la deuda en el mediano y largo plazo, y lo más importante, que no se va a acumular deuda. Este tema es importante. Se va a pagar el precio real. Correcto. El precio real que habría sido sin el congelamiento desde 2019. Es correcto. La tarifa se define en función de contrato de suministro, que de una otra manera coordina la Comisión Nacional de Energía, licitación de suministro. Entonces, el precio que estábamos pagando no era el real, era mucho más bajo, y eso indudablemente afectaba a la cadena de pago de contrato o de empresas que hicieron una apuesta en el largo plazo. O inversiones de las mismas empresas que lo exacto. decían. Entonces, lo clave era recuperar la normalización tarifaria, en el fondo recuperar el precio real para darle continuidad a los contratos vigentes. Segundo, no acumular más deuda. Y tercero, pagarla en el largo plazo. Porque aquí hay dos etapas, ¿verdad? La deuda completa se va a pagar de aquí al 2035, la primera ventana aquí al 2027 y del 28 al 35 con un cargo adicional en la tarifa. El cargo es grande hasta el 2027 y del 2028 al 35 baja a más de la mitad.
y eso garantiza los elementos que hemos conversado, pero lo más importante, normalización tarifaria, porque ya hemos visto que la experiencia de congelar las tarifas es nefasta, Sí. tanto para el usuario como para el propio sistema. Déjame hacerte una pregunta, porque estamos hablando de llegar al precio real que pagamos el 2025 sin un congelamiento como sucedió el 2019. Es Correcto. decir, si no se hubiera congelado, ese precio sí o sí hubiera estado. ¿Por qué por qué igualmente habría aumentado el precio de la electricidad? A ver, si uno hace... Porque esto, claro, esto es por el aumento que se da por la deuda que se ha arrastrado. Pero Claro. olvidémonos de que se congeló el precio. Olvidémonos de varias cosas. Llegamos a 2025 y el precio que vamos a ver ahora era el que igualmente habría llegado, entendiéndolo así. Efectivamente. ¿Por qué sube tanto? Porque muchos van a decir, bueno, pero ¿por qué me sube la luz? ¿Por qué sube la luz, digamos? Si no hubiésemos tenido los congelamientos de la tarifa, en este momento estaríamos hablando de disminuciones de tarifa. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Porque si uno hace una mirada, una retrospectiva y analiza qué es lo que hubiese ocurrido si el subsidio se hubiese aplicado el 2019 a la fecha, las tarifas hubiesen comenzado a bajar el 2021 en adelante por la entrada de los contratos baratos. Entonces, desafortunadamente... Por las al nuevas día de hoy- licitaciones de energías renovables. Exacto. Ok. Desafortunadamente, por esta gran deuda que tenemos, ese efecto no lo vamos a ver hasta después del 2027 y Se quizá aplazó. el 2035. Pero, por ejemplo, las alzas, ¿verdad?, que se van a experimentar en enero, ¿verdad?, son dos grupos. El primer grupo donde están todos los usuarios residenciales y ahí donde hablamos un 11% a nivel nacional. Para el 90%. Exacto, un 13% para Santiago. Pero todos los usuarios que consumen sobre 350 kWh, donde están todas las pymes, ¿verdad?, van a tener una disminución. En el fondo, primera vez desde el 2019 que hablamos de disminución en la tarifa. Que es una buena noticia para las pymes, pero finalmente para el ecosistema de las pymes, digamos. Exactamente. Insisto, si no hubiésemos estado pagando, si no tuviésemos este problema de la deuda tan grande, estaríamos hablando de disminuciones importantes en la tarifa. Pero desafortunadamente, o viéndolo de manera constructiva, se tomó una decisión de política pública, esa decisión se implementó 2 gobiernos distintos, desafortunadamente no funcionó, y eso es lo que nos tiene ahora con incremento, digamos, o con una pendiente sostenida hasta enero, porque sabíamos que había que normalizar, que era lo más importante. Déjame hacer un punto, tú lo mencionabas. El riesgo entonces que tiene la medida de congelar precios. Exactamente, es pan para hoy y problemas grandes para Problemas mañana. grandes para mañana, pongámoslo en ese Exactamente. punto. Eso como una lección, tantas veces que se ha discutido. Bueno, hay varios elementos y factores más allá de lo técnico-económico que van. Bueno, finalmente se dio ese congelamiento. Ahora, aquí en la región metropolitana 13%, en otros puntos 11%. ¿De qué depende si el cliente consume la misma cantidad, digamos, de kilowatts? Depende de la tarifa, porque en definitiva, como bien comentabas al inicio, tenemos el precio de energía, que son los contratos de suministro que dependen de las empresas distribuidoras y los suministradores. El uso de las carreteras eléctricas, que no es el mismo para todas las personas en el país, y la empresa de distribución donde estemos ubicados. Entonces, las 3 componentes cambian y eso hace que el precio o tarifa final sea distinto por cada comuna del país. En el fondo tenemos 345 comunas en el país y en función de las tarifas, esas 345 se transforman en 477 pares de empresa comunes. Entonces, por eso hay tanta diversidad tarifaria. Obviamente hay un parámetro máximo y mínimo donde no pueden variar, pero en definitiva son distintos. Ahora, yo te preguntaba por la región metropolitana, pero ¿qué pasa con regiones extremas, por ejemplo? La región de Aysén, donde uno encuentra las cuentas más caras de luz, lo pongo en ese punto. ¿Sube lo mismo? ¿Sube menos? No, va a subir un poquito más. Porque también la situación es distinta en términos de la infraestructura eléctrica que tiene la región. Es correcto. Los sistemas medianos funcionan de una manera distinta al sistema interconectado o sistema eléctrico nacional, donde está la gran mayoría de los clientes. Entonces, en esa zona australes, las tarifas dependen principalmente de combustibles fósiles. Entonces, el hecho de trabajar con combustibles fósiles implica que paga un costo de electricidad alto. No así en el resto del sistema, donde podemos utilizar contratos en base a energía Y renovable. está todo el debate con respecto a la ley para aumentar el volumen o el volumen de personas beneficiadas por el subsidio eléctrico para poder solventar, digamos, esta alza que tiene que ver con los PMGD, los pequeños y medianos generadores de electricidad. Claro, ahí Energía. es un poco paradójico que uno, insisto, si uno hace la historia del 2019 a la fecha, el 2019, antes de congelar las tarifas, lo recuerdo, los parlamentarios pedían subsidio. Y finalmente, después de un problema tarifario con una deuda tremenda, se pretende resolver ese problema nuevamente con un subsidio. En el fondo, si el subsidio se hubiese aplicado en 2019, probablemente no estaríamos en esta situación, pero era muy difícil tener una bolita de cristal y saber que venía una pandemia entre medio. Entonces, volviendo al tema del subsidio, evidentemente
las alzas son importantes y por eso la autoridad del Poder Legislativo solicitó un subsidio. El subsidio actualmente, de acuerdo a lo que está comprometido en la ley, son 120 millones de dólares anuales que permiten financiar casi 1.900.000 beneficiarios. Subsidio, ¿verdad? Entonces, el 1 de julio de este año la autoridad dice, vamos a triplicar la cobertura. Pero para eso hay que ir a buscar más recursos. Claro. Y se proponen 3 pilares. El pilar de IVA extraordinario, que en el fondo es que el Estado va a recaudar más IVA producto de la alza tarifaria. El IVA de la cuenta de la luz que me llega a mí. El IVA de la diferencia. De la diferencia. Toma ese IVA. Exacto. Con eso se pueden recaudar... Se redestina, digamos. Exacto. 80 millones de dólares anuales. Según mi número son 100, pero Hacienda la ley. Y después vienen 2 pilares adicionales, que uno es incrementar el impuesto a las emisiones, ¿verdad? Y de una otra manera, un cargo a los retiros que afecta principalmente a los pequeños medios de generación, distribuido como tú mencionas. Y aquí lo particular y lo relevante es, y este es un cuestionamiento que yo siempre planteo, ¿por qué los actores del sector tenemos que resolver un problema que generó el Estado con políticas públicas? Entonces, está el Transantiago, está el mecanismo de estabilización de precios de combustible que se financia con fondos directamente del Estado. Sí, claro. Y particularmente este esquema de subsidio es súper focalizado. Entonces, con los recursos ya comprometidos en la ley vigente, con los 120 millones de dólares, no se necesitan más recursos. Y si quieres ampliar la cobertura de los electrodependientes, que indudablemente es una muy buena idea que está contemplada en este proyecto, con el IVA extraordinario lo alcanza. En el fondo, con lo que ya tienes comprometido con IVA extraordinario, no necesitas los otros 2 pilares. Entonces tú me preguntarás... ¿Para qué se hace entonces? ¿Para qué se hace? Para mantenerlo. Exactamente. Ahí es donde cuesta un poco entender la política pública que plantea la autoridad, porque de una otra manera ellos apuntan que hay que ayudar a los usuarios vulnerables. Estamos totalmente de acuerdo, pero en el último proceso de postulación no se completaron los cupos y al final del día con los recursos que ya tienes te alcanza y con el IVA extraordinario te va a sobrar recursos. Ahora, si no se llenaron los cupos, puede haber una hipótesis en términos de que falta que llegue la información a todos, de que pueden, por ejemplo, a un caballero le preguntaban, no, pero es que hay que tener el sueldo mínimo para abajo, entonces yo no estoy. No, pues no estaría clasificado. Sí, efectivamente, eventualmente puede estar. Hay una componente re importante de la información que a lo mejor no se hizo de la manera tan precisa como debió haber sido. Pero yendo a los otros 2 pilares, desafortunadamente eso va a introducir mayor incertidumbre, porque ¿qué es lo que caracterizaba al sector eléctrico hasta hace un par de años atrás? La certidumbre, que en el fondo independiente del gobierno las reglas de juego se respetan. Entonces, con las 2 propuestas que está presentando el Ejecutivo, desafortunadamente las reglas no se respetan y de una u otra manera va a generar un precedente para que cualquier gobierno posteriormente tenga un problema de cualquier índole y las reglas se cambien. ¿Y eso en qué impacta que las reglas de juego cambien? En la inversión y en la certidumbre. La incerteza jurídica. Exacto. ¿Y qué requiere nuestro sistema? Almacenamiento masivo y líneas de transmisión. Y el éxito de la descarbonización que ha tenido Chile ha sido producto de la colaboración pública-privada. En el fondo el Estado pone 0 pesos en infraestructura, igual que en el agua potable. Entonces, cambiar la regla del juego indudablemente puede generar un mal precedente para lo que viene en adelante. Entonces, yo creo que ese punto hay que revisarlo con mucho cuidado, en el entendido que Chile requiere de inversiones extranjeras, inversiones en general, inversiones para poder alcanzar los compromisos de carbono neutral. Ahora, complemento el punto que tú mencionas, Humberto, en términos de la actual ley eléctrica, la ley de electricidad, que me tocó varias conversaciones aquí por la situación de los cortes durante los vientos, del viento, la situación de la eventual caducidad de concesión de Enel. Una ley que no está acorde con los tiempos, claro, con las necesidades. Claro, ahí eso también es un punto. Yo separaría la discusión porque un tema es el subsidio, que está asociado a la deuda, y esa deuda es con los generadores. Sí. Pero por otro lado, las empresas distribuidoras también le debemos recursos a la empresa distribuidora, que deben estar cerca de los 800 millones de dólares y eso hay que pagarlo en algún momento. Sí, claro. Pero lo que tú planteas tiene mucho sentido. En el fondo, con las reglas del juego que tenemos el día de hoy en distribución, que tienen más de 40 años, ¿cómo vamos a esperar o cómo le vamos a exigir a la empresa que cumpla con los estándares de calidad de suministro, siendo que tenemos comunas de primera y segunda categoría? No existe mecanismo para que la superintendencia fiscalice si la empresa hizo o no hizo la inversión. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque uno diría desde el pensamiento de consumidor final, y súper lógico y válido, si a mí me están subiendo la luz constantemente para pagar una deuda, claro, tuvo un beneficio porque finalmente se congeló el precio y yo no lo pagué durante un tiempo, pero me están subiendo a tal punto, yo exijo más.
Exactamente. Pero después Diste en la el empresa punto. dice, no, pero es que usted no me puede exigir eso porque por ley yo llego hasta acá y porque también va por otro lado. Esto se confunde un poco. Aquí falta un enlace, un eslabón en la cadena, que la tarifa tiene que estar asociada a la calidad de suministro. Porque las personas que pueden tener hasta 9 horas de interrupción en un año pagan la misma tarifa que aquellas personas que la misma normativa le establece que esté 20 horas sin interrupción máxima al año. Entonces hay clientes, y hay que decirlo con todas sus letras, de primera y segunda categoría, y eso hay que corregirlo. La tarifa tiene que estar indexada a la calidad de suministro, y eso de una otra manera va a poder permitir electrificar los consumos. Porque dime tú, ¿cómo le pides a la gente que electrifique sus consumos? Que deje de utilizar leña, que deje de utilizar parafina, si corre viento y se corta la luz. O hay lugares en Chile donde el viento siempre está, pero durante 2 horas no tienen electricidad. Es correcto. Y lo quieren otro, que le cambiemos la calefacción, que es contaminante, lógico, por electricidad. pero hay 2 horas que no va a poder ser calefaccionada la casa. Y lo otro, Es un caso extremo, pero se da mucho. se da. Te cuento. Y lo otro es que el cambio climático está pegando muy fuerte. Sí. Entonces nosotros, el principal problema que tiene la red eléctrica de distribución actualmente son los árboles. ¿Y qué estamos haciendo con los árboles? ¿Existe algún catastro de árbol? Después de la última situación que se vivió aquí en la región, de zona centro-sur, porque no fue solamente aquí en Santiago, nos desviamos un poco, pero creo que está en el mismo, paraguas. el mismo paraguas. ¿Tú has visto algún cambio? Y te pregunto porque probablemente el próximo invierno hayan ráfagas de viento como hubo. Y hay toda una discusión, sigue el proceso de caducidad, de eventual caducidad de Enel, está el tema del CERNAC, de las compensaciones, pero me tocó hablar mucho sobre eso de, ya, pero ¿cómo evitamos que esto mismo pase el próximo año? Yo creo que Y a mí me da el temor de que vamos a estar más o menos igual. hemos perdido una ventana de tiempo muy, muy importante. Nos hemos desgastado con este proyecto de subsidio y hemos dejado pasar la ventana de tiempo, y ojalá no ocurra así, de cómo ponemos las reglas claras y concretas para que la calidad de suministro en distribución mejore. Porque en definitiva lo que está haciendo ahora, o lo que van a hacer las empresas de distribución, es poner más gente y cortar los árboles. Pero ¿eso resuelve el problema estructural? No. En la zona norte, ¿verdad? La zona más afectada, ¿verdad? Hay gente que estuvo 7, 8 días sin electricidad, 2 semanas. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día para que eso no vuelva a ocurrir? Yo creo que la respuesta es nada. Humberto Verdejo, se nos termina el tiempo, pero agradecerte como siempre la conversación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.